Laureano Márquez es mi invitado esta noche. Laureano, hablando un poco del humor y con la pregunta que te hice en el corte anterior, uno necesita ser muy tolerante para verse parodiado, ¿no? Sí, La parodia, ¿no? Y, sí, y sí, además ver la realidad del país. Necesitas tener una tolerancia bastante sí. amplia. Y ahí te pregunto con relación a aquellos que se sienten humillados por el gobierno y viceversa. Ujú, ¿Cómo podemos lograr una reconciliación entre ambos, ¿no? Ese ejercicio de tolerancia, ujú, porque los que hoy se sienten ofendidos son venezolanos, son ujú, connacionales. claro. Sí, bueno, yo pienso en principio, quizá remontándonos a ese pensamiento que tenían algunos filósofos griegos que decían que pensamiento, lenguaje y realidad son una y la misma cosa, y que el lenguaje constituye la realidad. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que cambiar es el lenguaje, cómo nos referimos unos a otros. Eh, y ese lenguaje tiene que cambiar, tiene que tener respeto. Hay que tener respeto en el lenguaje. Es decir, no podemos ofendernos por pensar distinto. O sea, tenemos que discutir, efectivamente, porque pensamos diferente, pero tenemos que discutir sobre la base de argumentos. Porque yo siento que cuando hay la descalificación de la ofensa, casi que es como el reconocimiento de la no existencia de argumentos. O sea, yo no te puedo invitar al diálogo, ven a mi casa a dialogar y lo primero que hago al abrirte la puerta es mentarte la madre. Porque es que, bueno, ya ahí te estoy dando una muestra clara de lo que va a venir después. Entonces, eso hay que empezarlo a cuidar. Ahora, eres un humorista que te has tomado muy en serio lo que tiene que ver con la situación país. Fíjate que has tenido la oportunidad, porque has estado en algunas tarimas de las manifestaciones de los estudiantes, como una especie de orador, Ujú, de guía. ujú. Has estado con ellos y sí me gustaría saber cómo los palpas, cómo sientes este movimiento Ujú. estudiantil, cuáles son esas preocupaciones que tienen ellos. Mira, en los lugares donde he compartido, me ha impresionado mucho la calidad del lenguaje y del pensamiento que tiene. Y yo estoy muy atento a eso, sobre todo a que no se diga nada es decir, que yo no sea partícipe de algo que tenga, por ejemplo, un contenido ofensivo. Y, y no lo he visto. Es decir, han sido críticos, han sido duros, han dicho lo que piensan, pero dentro del contexto del respeto y por otro lado dentro del contexto de la inclusión. Es decir, y yo creo que una de las cosas que hay que cambiar en Venezuela es el hablar de nosotros, ellos, nosotros. No, los venezolanos somos un gran nosotros. A pesar de que podamos tener diferencias de criterio o de juicio o de apreciación de la realidad, nosotros somos un proyecto de vida, que tenemos un montón de cosas en común y que si nos sentamos realmente a dialogar sobre los problemas cotidianos, estoy absolutamente convencido de que vamos a encontrar muchos más acuerdos que diferencias. O sea, si nos podemos, por ejemplo, hablar del tema de la salud, estoy seguro que todos vamos a querer hospitales que funcionen, médicos que estén satisfechos, hospitales bien dotados y administraciones eficientes. Y si hablamos de las escuelas, vamos a desear escuelas donde los estudiantes tengan instalaciones apropiadas, donde los estudiantes tengan maestros que les atiendan bien, donde haya seguridad para ir al colegio. O sea, cuando empieza uno a sentarse en los detalles, dicen, alguien por ahí decía, Dios está en los detalles, empieza uno a darse cuenta de que, bueno, y si nosotros tenemos millones de coincidencias. Ahorita, el tipo de protesta, ¿crees que ha sido la protesta indicada o quizás hay protestas más creativas que deberían implementar? A mí me gustan las protestas creativas y he visto muchas protestas creativas. Y, y bueno, yo creo que la protesta es un derecho de la gente. Y me parece duro y condenable las reacciones represivas excesivas que se han visto en Venezuela. Allí te preguntaría cómo evalúas en esta coyuntura la actuación del gobierno. Mira, yo creo que ha sido una actuación, bueno, por calificarla de alguna manera, desmedida, excesiva, cruel, arbitraria. Hemos vivido violaciones muy, muy, muy duras de los derechos humanos en Venezuela. Mira, yo estuve hace poco en Chile, en el Museo de la Memoria que se construyó para recordar los horrores de la dictadura de Pinochet. Y yo vi escenas allí que me parecieron muy familiares a lo que había vivido en las últimas semanas en Venezuela. Y me impresionaron, porque noto que la brutalidad siempre es la misma en todos lados. Por eso a mí me asombraba mucho cuando yo veía gente de la izquierda chilena
que les parecía horrible lo de Pinochet y no les parecía horrible las situaciones de violencia que se estaban viviendo en Venezuela. Es decir, una de las cosas que uno tiene que aprender en la vida, y quizá una de las enseñanzas de este tiempo, es que uno debe conmoverse con el horror, sea de donde venga el horror. Y que uno debe luchar mucho, Shirley, por no convertirse en aquello que uno critica. La principal lucha que un ciudadano debe tener es cuando lucha por cosas como la justicia, por la tolerancia, es no correr nunca, o sea, no, que el alma no incurra en aquello que está cuestionando. Bueno, tengo que hacer una pausa. Quiero retomar el tema del humor. Tú te has preguntado con tu discurso, tu forma de hacer humor, ¿a qué estrato le llegas? ¿Tú crees que tu palabra puede llegarle a toda la sociedad para incluirlos en el mensaje que quieres transmitir? Me lo respondes a regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos.